para el diagnóstico y que nos permiten de una u otra forma planificar lo que en realidad se va a hacer. La mayoría de técnicas toman el nombre de acuerdo por dónde ingresa el rayo central. Hablamos, por ejemplo, segmento-vértex como la técnica en la cual el rayo central va a ingresar en la parte que corresponde al bajo, digamos, la parte más baja del mentón y ingresa a la parte más alta de la cabeza, que es el vértex, y que esto de una u otra forma tiene que incidir en la radiografía como una imagen que nos permita el estudio de las estructuras que nosotros vamos a hablar. Cuando hablamos de técnica de segmento-vértex, también es llamada técnica de Pierce, ¿no? De repente cirugía, cuando ustedes lleguen, le van a poner como técnica de Pierce. Es la proyección de la base axial, vale decir, como si estuviésemos poniendo el rayo debajo del mentón y lógicamente es un solo plano en la cual nos da la imagen parecida a la imagen axial o al corte axial, ¿no? Y se usa para mostrar la base del cráneo, posición y orientación de los cóndilos, seno esfenoidal, la curvatura del maxilar inferior, la pared lateral de los senos maxilares y el desplazamiento de los fragmentos en caso de fractura de arco cigomático. Por lo general, acá en la facultad, sobre arco cigomático sí se está utilizando. Suele mostrar las placas helicoideas medial y lateral y los agujeros de la base del cráneo. Quiere decir ello que si nosotros tomamos nuestro cráneo y lo miramos de esa forma, vamos a hallar que todas esas estructuras se van a ver reflejadas con imagen en una radiografía, ¿no? Tomamos el cráneo y estamos viendo sobre todo los arcos cigomáticos. Aquí tenemos el hueso malar por ese lado. Tendrían los senos esfenoidales, otros agujeros que se muestran a nivel de la base del cráneo, porque la posición prácticamente de la persona es más o menos de esa manera y lo vamos a hablar. Entonces, toda esta anatomía tiene una apariencia radiográfica de acuerdo, ya sabemos que si es orgánico o inorgánico, y que esto nos va a mostrar cómo es que esta anatomía se manifiesta de manera normal, porque cuando hay patología, lógicamente ya van a perderse las estructuras dentro de sus contornos y delineamientos que pueda tener. Bien. Entonces, por ejemplo, mostramos aquí una fractura, ¿no?, producida o provocada con la finalidad de mostrar más o menos cómo sería lo normal, ¿no?, lo normal, y cómo sería cuando está con la fractura. Buscamos siempre que la incidencia sea la mejor, vale decir, así como hemos mostrado en la anterior, donde vemos claramente los arcos cigomáticos, a veces, mejor, en situaciones que no está bien equilibrado el paciente, se esconde un poco, aunque aquí todavía se deja ver el arco cigomático, pero acá ya no se ve. Quiere decir ello que estamos frente a una fractura. Entonces, eso es lo que el cirujano requiere para ver cuyas partes, en cuántas partes se ha fracturado primero, hacia dónde están inclinadas las partes y a partir de ahí poder realizar todo ello. Hemos dicho anteriormente que esto es en caso de que no haya tomografía, por eso lo estamos haciendo, ¿no?, o estamos estudiando, porque en lugares que hay tomografía, lógicamente se toma, ¿no? Bien. Entonces, a partir de ahí vamos viendo otras estructuras, ¿no?, que se van acoplando en la radiografía o que son parte de la anatomía del cráneo y que van a aparecer ahí como sombras radiolúcidas o radio opacas. Es cuestión solamente que a veces recordemos de qué estructuras se trata.
vemos acá una radiografía, incluso en la posición de los cóndilos. Como ven, si trazamos una línea horizontal, veríamos que un cóndilo está en mayor proyección que otro, ¿no? O sea, aquí tendríamos casi una asimetría. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a analizar, siempre hay que fijarnos en todo lo que ocurre en las estructuras anatómicas. De tal forma que si yo quisiera estudiar asimetría, tendría que irme hacia la cefalométrica, porque hemos dicho que ahí es donde nosotros vamos a visualizar mejor todo ello. Entonces, buscamos también a veces la posición de los terceros molares, aunque no está indicado, pero puede verse ahí. Y lógicamente las demás estructuras se encuentran bien. Ahora, hay que ver, en el caso del maxilar inferior, muchas veces puede estar inclinado, puede estar asimétrico por una cuestión de malformación, ¿no? Y que eso va a reflejarse en este caso, ¿no? Pero desde ya estamos viendo de que existe una situación que no es normal. Aquí, digamos, en este tipo de radiografías también se van a analizar cada uno de las especialidades, en especial ortodoncia, siempre se está fijando. ¿Quién más? Cirugía. Siempre se está fijando en qué podemos nosotros ayudar en el momento que yo aplico un índice. En otros casos, la parte de lo que es odontología forense también está en ese plan, buscando medidas, tamaños, formas, para estar, digamos, viendo si es hombre, si es mujer, si es adulto, si es niño. Todo se está buscando, vale decir, lo investigan desde todo punto de vista. Muchas veces nosotros los radiólogos tratamos de dar las mejores imágenes, de mostrar la anatomía, porque de eso se valen las especialidades. Aunque ellos tienen sus propios análisis, no necesariamente el radiólogo tiene que estar analizando todo eso o que existen programas, porque hay algunos que hasta son motivo de recién investigación. Pero desde ya, si ustedes quieren analizar, siempre cójanse puntos medios y puntos fijos, ¿no? Que muy poco varía, para a partir de ahí ver las variantes que puedan tener. Entonces, la radiografía siempre nos va a dar esa información, siempre nos va a dar la posibilidad de nosotros realizar un estudio y tomar las medidas de todo lo que se muestra. Sobre todo, si se trata de tomografía, hay que ver el corte, hay que ver hasta qué profundidad se puede realizar, ya esa es otra cosa, ¿no? Van variando. La posición entonces para esta radiografía, la posición de la cabeza, es prácticamente debe extenderse hacia atrás lo más posible hasta que el vértex del cráneo llegue al cassette, vale decir, llegue al sensor o a la casetera donde se inserta la película radiográfica. El plano sagital medio de la cabeza debe permanecer perpendicular al suelo. Siempre el plano medio hay que ponerlo en esa posición para ver a partir de ahí si hay desequilibrio. La proyección del rayo central se dirige debajo de la mandíbula hacia arriba en dirección del vértex del cráneo. Ya sabemos que el vértex es la parte más prominente que tiene el cráneo. Entonces el paciente va a quedar de esta manera, ¿no? De esta manera, donde las alivas auditivas juegan un rol importante, no solamente para sujetar la cabeza que se lateralice, sino que la cabeza tenga una posición permanente durante la toma radiográfica. Entonces, aquí nosotros más nos fijamos en esta posición para poder llegar a tener la radiografía. Por acá va el chasis o sensor y aunque no choque, pero siempre tiene que estar en esta posición.
El plano de Frankfurt es paralelo a la película. Ya sabemos que el plano de Frankfurt es del auditivo al infraorbitario. Este plano tiene que ser paralelo a la película. Hay equipos que sí se prestan para esta situación, vale decir que choque la cabeza en la película. Y a partir de ahí también es un soporte para darle estabilidad a la cabeza para que no se mueva. Entonces, con esta radiografía nosotros ya tendremos lo que se ha mencionado para el estudio de esa anatomía y que nos va a permitir llevar a cabo todo un estudio para lo que se tiene, ¿no? Aquí tenemos una vez más una radiografía, ¿no? De que tiene que salir completa, ¿no? Completa. Hay casos en que cortan la cabeza, no se debe hacer, ¿no? Hay situaciones en que podemos establecer incluso en las corticales algún tipo de lesión, algún tipo de variante que se pueda dar por situaciones patológicas o simplemente como variante que no lleva o no conduce a ninguna otra patología. Pero desde ya tiene que salir como si fuese un corte axial. La radiografía tan inversa, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta radiografía se tomaba, digamos, de una manera que era boca cerrada, de una manera donde la cara era casi parecida a la posterior, donde no había mucha diferencia, donde la posición del paciente hasta cierto punto reclinaba hacia arriba, ahora tiene que ser hacia abajo y con la boca abierta. Bien, en este caso se habla de sospecha de fractura de cuello de cóndilo. También hemos visto que nos ayuda la posterior anterior. Es adecuado para revelar el cóndilo desplazado hacia la línea media, como también muestra la pared posterior lateral del ano, o sea, del seno maxilar. La parte posterior es la que da hacia la tuberosidad del seno maxilar. De tal manera que estas estructuras se van a ver o se van a delinear en este tipo de radiografía. Cabe mencionar de que en algunos casos también utilizamos para ver lo que sucede en el ángulo mandibular, donde a veces tenemos posiciones de la tercera anómalas o la presencia de fracturas o la presencia de patologías, ¿no? Y cuando hablamos de patologías, generalmente en un maxilar inferior, zona posterior, hay patologías infecciosas como la osteomielitis, hay patologías quísticas, tumorales que pueden ser benignas o malignas. Entonces, toda esta zona que nosotros vamos a visualizar en lo que es la rama y parte del cuerpo, es probable o es posible, perdón, de que se visualicen ahí en esa zona, ¿no? Buscamos siempre también tener la línea media para ver si en el trayecto del momento en que está abriendo la boca se producen desviaciones, que muchas veces son problemas de articulación temporomandibular. Ustedes ya están viendo o están haciendo exámenes clínicos, hay pacientes que cuando les dicen abre la boca, sueña su articulación, ¿no? O al momento que abre la boca ya no puede abrir más, o cuando se esfuerza se inclina la maxilar. Entonces, ustedes, claro, palpan los músculos, todo, pero al final todavía no saben qué cosa es, ¿no? Y muchas veces le echan la culpa al paciente porque comió tal cosa, porque mastica mucho chicle, porque tiene malos hábitos, una serie de situaciones. Pero muchas veces los problemas son de tipo anatómico o malformación. O por ejemplo, también hay pacientes que abren la boca demasiado y se les sale el cóndilo, ¿no? Y quedan con la boca abierta, se la acomodan solita y ya está, ¿no? Como también porque andropenia podemos abrir, ustedes que van a empezar a hacer exodoncias, abren mucho la boca y se quedan con la boca abierta y no la pueden cerrar. ¿Qué hago? ¿No? O sea, las situaciones cuando ya toquemos problemas de ATM, más adelante vamos a encontrar una serie de problemas. Eso del ruido
o que sale un tipo conejito que suena, eso es a veces hasta nosotros mismos podemos tener y lo dejamos ahí. Y poco a poco eso va avanzando y en el tiempo ven que su cóndilo ya está de donde está. Y simplemente porque no me causó otra cosa más que el sonido, lo dejé ahí. Entonces hay que ver siempre qué es lo que está pasando. Entonces, esas técnicas donde nosotros hacemos abrir la boca, incluso a veces forzar y el paciente no puede, ya tendríamos que ver problemas de articulación que va empaquetado con toda la parte muscular, con todo lo que implica la articulación temporomandibular. Encontramos que muchas veces este tipo de radiografías tienen, por ejemplo, el cóndilo que está acá, seguido ya se partió el cóndilo y se inclinó a la parte media, a la cara interna, ¿no? Ya esta fractura lógicamente va a hacer que se desvíe, que ya no pueda cerrar bien la boca, porque sabemos nosotros que en la cara la parte de los músculos siempre está en una fuerza de cero, ¿no? Que están en equilibrio los dos. Basta que uno se desarticule y el otro jale. Entonces, cuando un cóndilo no está bien y quiero abrir la boca, lógicamente no voy a poder, se desvía, ¿no? Entonces, la radiografía, como hemos dicho, nos permite ver la inclinación de ese cóndilo. Hay que, el cirujano en el estudio tiene que llegar hasta esa zona para poderlo poner en su lugar. Otra situación que aparentemente nosotros visualizamos acá, está como que este lado no es normal con relación al otro. El otro está lleno de lesiones radiolúcidas. No es un hueso que tiene esa normalidad, está más ancho porque va creciendo esas lesiones y no tienen la misma densidad. Entonces, cuando se adelgazan las corticales, cuando están más anchos, aparecen zonas radiolúcidas, ¿no? Ya estamos frente a una patología que puede ser quística o tumoral. De tal manera de que esto también nos va a decir cuál es el comportamiento, ¿no? El comportamiento generalmente de lesiones benignas es tener siempre un formato, algo que se delinea, ¿no? Y que está ahí y que lógicamente eso no va a ir para mucho. La mayoría de lesiones benignas tienen ese aspecto. Sin embargo, las malignas sí no tienen en cuenta esto, ¿no? Bien. Entonces, estamos viendo cómo la utilidad y los casos que nosotros podemos ver, ¿no? De los tantos muchos que puedan haber, y que esto nos va a ayudar para poder establecer un diagnóstico. Encontramos, por ejemplo, una fractura, ¿no? A nivel de este ángulo, y que esto nos conlleva a tomar, por ejemplo, una oclusal y se ve la línea de fractura que va a coger tanto el tejido óseo como la parte de los dientes. Entonces, como ven, ya estamos incluyendo la radiografía oclusal. Situación que eso lo hemos hecho y que lo seguimos algunos practicando y que vamos a seguir gastando a veces dinero porque la oclusal cuesta más, pero que es necesario en algunos momentos, porque esto se toma en el consultorio. Y es a partir de ahí que nosotros con una radiografía como vemos el desfase que existe entre la relación del maxilar superior con el maxilar inferior. Fracturas que pueden ser producto de un accidente, como también de una pelea, ¿no? Porque a veces hasta por chismosos nos pasa. Decimos a ver qué cosa pasa y le cae algo por ahí y le produce una fractura, ¿no? En fin, situaciones donde hay lesiones, miren la magnitud. Si nosotros tenemos esto normal, imagínense la magnitud de esta lesión, que prácticamente ha destruido acá la basal, ¿no? Miren hasta dónde está el diente que estaba acá, miren hasta dónde está.
ya quiero saber, o dígame qué cosa es, qué voy a decir y todo eso. O sea, ya quiere saber, pero muchas veces no es posible todo eso, ¿no? Y aquí encontramos, imagínense en esta etapa, cómo es que se visualizan las corticales, cómo es que se visualizan, cómo es que la patología ha hecho de que todo esto se haya destruido o haya tomado este formato que debió ser similar al del otro lado, pero sin embargo ya tiene otro problema. Entonces, este tipo de situaciones que nosotros vemos como que el cirujano maxilofacial va a ingresar a operar, tiene que saber cómo está, si es que le voy a poner de repente ya no la epimaxila, voy a retirarla, de repente le corta la mitad, le extrae y le podemos aquí algo que lo vaya a reemplazar, ¿no? Pero ya es metálico. ¿Dónde se va a sujetar acá si no tiene un hueso? Si el paciente con lo que va a llevar va a poder abrir y cerrar, toda una serie de cosas. No es solamente quitar esto y después para ver qué cosa hago, no. Ya tiene que estar la planificación, porque aquí, miren, hasta aquí va la lesión, casi hasta la línea media. Entonces tendríamos que sacar la mitad de la mandíbula. Y el paciente, los músculos ya no van a trabajar igual, ya no van a ser igual. Entonces, hay que también educar al paciente que ya no va a quedar igual de su boca, de su formato, digamos, que lo conocían hasta en su casa, y que lógicamente va a tener un defecto, podría decirse, en la cara. En el caso, por ejemplo, de niños, ¿no? En el caso de niños, en los cuales muchas veces, miren, al momento que abre la boca, cómo se desvía, ¿no? A pesar de que ha recibido aquí tratamiento, ¿no? Ha recibido tratamiento. Y como en la radiografía, digamos, panorámica, y que aquí nosotros vemos varias fallas, ¿no? Que ahora ya sabemos, vemos las fallas que se ha producido al tomar, pero el problema viene cómo agarra el corte focal si el paciente no tiene la facilidad o no tiene la normalidad para llegar al corte focal. Y lamentablemente pues, esto hace que salgan las imágenes de esa forma. Pero desde ya este tipo de apertura ya le produce la desviación, ya no hay una simetría, ya no se forma la normalidad. Entonces nosotros nos percatamos de que aquí existe un problema mayor. ¿Quién nos da esta situación? La radiografía de campo, porque es a boca abierta. Entonces, para esta radiografía, la posición de la cabeza debe centrarse delante del cassette con una línea canto-meacal orientada de 25 a 30 grados hacia abajo. Ya sabemos que la línea canto-meacal es del auditivo al ángulo externo del ojo, ¿no? Para facilitar la visualización de cóndilos, y es aconsejable que el paciente abra la boca lo más posible, o sea, al máximo, no forzada, digamos. La posición del radio central se dirige a la película y el plano sagital a través del hueso occipital, se colima las áreas de interés para procurar reducir la exposición del paciente y la niebla de la película. Buscar siempre que esto salga lo más claro posible, ya es propio en este caso del radiólogo. Entonces nosotros siempre al mirar las imágenes tienen que aparecer lógicamente claras. Por ello es que toda esta parte del curso se les está haciendo ver radiografías y radiografías para que ustedes se den cuenta cuándo está bien y cuándo no está bien, ¿no? Porque ustedes, si bien es cierto, no van a desarrollar estas técnicas, no van a manejar estos equipos, pero por lo menos tienen que saber recibir algo que ustedes requieren para el estudio. Y si nosotros no sabemos, recibimos lo que viene, ¿no? Y a veces no es correcto, ¿no? Entonces, procurar que esto se cumpla para que todo esto salga correcto. El paciente está reclinado,
positivo hacia el ángulo del ojo, con la película forma un ángulo de 25 a 30 grados. El paciente abre al máximo la boca y también tiene que aparecer toda la cabeza completa. ¿Ya? Apertura vocal. Y luego de ello ya tendremos pues la radiografía que nosotros requerimos. Incluso aquí se ven las terceras en sus posiciones que no son correctas, ¿no? Si existe, si trazamos una línea, si existe una asimetría en el momento de la apertura y todo lo que corresponde al resto del cráneo para establecer que todas sus partes estén en la posición con la anatomía normal. Entonces, como ven, seguimos viendo radiografías y radiografías técnicas y técnicas, cada una tiene su propia indicación y se espera de que esto, cuando llegue el momento, lógicamente, ustedes como lo tienen incluso grabado, no se olviden, ¿no? Para guardar. Siempre hay que repasarlo porque en cualquier momento, como les digo, sobre todo en cirugía, se puede presentar o en corto, no se puede. No sé si hay alguna pregunta. No.